Hola Pame, ¿cómo estás? Sí, hay movimiento ahora, a esta hora en el Palacio de la Moneda. Les comentábamos que en despachos anteriores todavía no había movimiento, no había llegada de ministros, por ejemplo, pero hace 45 minutos aproximadamente ya hemos visto al ministro de las Express, Juan José Ossa, también al subsecretario de la misma cartera, Máximo Pavés, al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, llegar acá para la reunión del comité político con el presidente Piñera, que ya hace algunas horas, hace 2 horas aproximadamente, se encuentra acá en la Casa de Gobierno para sostener distintas reuniones en torno a la posible entonces anuncio de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que iría en la misma línea de un tercer retiro del 10%. Recordemos que el proyecto del legislativo, ¿no es cierto?, de este tercer retiro del 10% fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado viernes en su tercer trámite, fue despachado también, pero el gobierno el pasado martes envió un requerimiento al Tribunal Constitucional porque consideró que 6 capítulos cometían infracciones a la Constitución y por eso es que envió este requerimiento. Por lo tanto, a pesar de que ese proyecto está despachado, no se puede promulgar por ahora por el presidente de la República porque fue enviado por el gobierno al Tribunal Constitucional. Es por eso que entonces el Ejecutivo ha activado una serie de reuniones para lograr un acuerdo, un proyecto propio por parte del gobierno que pueda ir en la misma línea del tercer retiro del 10%. Al principio se buscaba que este acuerdo fuera de la oposición, del oficialismo y también del Ejecutivo, pero ayer la oposición por parte de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, como encabezando, ¿no es cierto?, a los senadores de oposición, le cerró completamente la puerta a un acuerdo con el Ejecutivo, señalando que la condición para entablar cualquier conversación respecto a posibles proyectos tenía que ver con que el gobierno primero retirara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y posteriormente promulgara este tercer retiro del 10%. Después de ahí entonces se podía conversar sobre cualquier otra iniciativa. Es así como el gobierno entonces descartaría un acuerdo con la oposición y lo que está haciendo en estos minutos precisamente en una reunión donde se encuentra el presidente Piñera con algunos parlamentarios del oficialismo es aunar a su sector en torno a su propuesta. Una propuesta que podría darse a conocer incluso esta noche. Eso es lo que se está tratando, ¿no es cierto? Eso están en estas reuniones, en estas tratativas para ver si finalmente hoy día en la noche se puede conocer esta propuesta del Ejecutivo que la próxima semana entonces podría enviar al Congreso para comenzar su discusión. Ahora recién hace algunos minutos llegaron hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda, 4 diputados de Renovación Nacional. El diputado Diego Chalper, Luis Pardo, la diputada Karin Luque y también el diputado Sebastián Torrealba. ¿Para qué? Para sostener la reunión que les comentaba con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y también para señalarles cuáles son los puntos que a ellos les gustaría que estuvieran dentro de esta iniciativa del Ejecutivo. Ellos señalaron que les gustaría que se implementaran transferencias directas a las personas para que el dinero les llegara sin ninguna burocracia. Eso es lo que ha pedido Renovación Nacional hace ya varias semanas, que las transferencias sean directas a las familias. Entonces nos señalaron que después de la reunión nos van a comentar cómo les fue. Eso sí, se les preguntaba también a los parlamentarios qué pasaba con la oposición, si se les iba a pedir a la oposición que respaldara una eventual iniciativa del Ejecutivo, porque si ingresa un proyecto del gobierno se necesita también el respaldo y los votos de la oposición para que éste pueda avanzar. El diputado Diego Chalper le respondió directamente a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, señaló que no hay que humillarse, o ellos podrían humillarse ante la oposición para solicitarle que cambien de su postura, que escuchen entonces la propuesta del Ejecutivo y posterior a ello tomen una decisión, que señaló que lo importante es que los dineros finalmente lleguen a las familias y que eso no importa si se hace a través del Congreso o a través del Ejecutivo. Vamos a pasar a escuchar entonces las palabras de los parlamentarios. Hemos sido citados por el comité político para dar algunos planteamientos respecto del proceso de conversación que hay en curso con la oposición. Tal como la senadora Proboste dijo algunos días, no se humilla el que pide por Chile, y con la misma fuerza le queremos decir a ella, no se humilla el que le pida a la oposición el que se sobreponga a sus posiciones y sea capaz de ir más allá. Hoy día a los chilenos les da lo mismo si esto viene de un lado o de otro, lo que les interesa es cómo llegamos con beneficio a las distintas personas del país, así que hemos venido con algunos planteamientos para poder contribuir a ese cuadro general.
Entonces es así como acá siguen las negociaciones, van a continuar por algunas horas más. Se espera que a eso de las 9 de la noche aproximadamente, aún no confirmado, pero se espera que a esa hora se podría dar entonces un anuncio por parte del presidente de la República relativo a una propuesta del Ejecutivo para ir en la línea de este tercer retiro del 10%. Bien, Marian Basso, entonces cada minuto cuenta, vamos a ver si es que hay o no anuncios, porque hasta que no se vea ahí todo instalado, la verdad es que no se puede aventurar nada. Muchas gracias por ese informe, buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes.